La memoria de un asesino es una película de polis y malos sin grandes sorpresas, con Mónica Bellucci como posible antagonista y una narrativa visual que nos recuerda que existió un cine de tiros donde era posible seguir la acción sin aturullarse de planos. Tras la cámara, Martin Campbell, un artesano al que los productores pueden confiar la dirección de una estrella internacional y no pocos dólares para obtener a cambio un producto razonablemente bien hecho. La originalidad o no del guión no es algo de su competencia. Entre lo más destacable de su filmografía, películas que espectadores de los 90 y principios del 2000 recordarán con afecto: Escape de Absalom o Límite Vertical. La saga del zorro de Zeta Jones y Antonio Banderas. ¡Tirad las armas! Dos estimables entregas de James Bond, a saber, James Bond. GoldenEye con Pierce Brosnan y El Casino Royale de Daniel Craig, y también alguna más cercana en el tiempo como Al Límite, Linterna Verde o El Extranjero, producida por Jackie Chan con el propósito de que Jackie Chan demostrara sus dotes interpretativas como actor dramático. Señor Hennessy, usted me dirá quién mató a mi hija. Yo trabajo para el gobierno, no trabajo para terroristas. Debieron de matar a esas 3 personas con la misma arma. ¿Qué ha pasado? Estaban en el suelo. A este tirador se le va la pinza. La memoria de un asesino cuenta con una estrella de capa caída como Liam Neeson, aunque hay que decir que en esta ocasión se defiende con un resultado más equilibrado que otros recientes. Estuve aquí anoche. Sí, ¿qué pasa? ¿Seguro? Vuelve a ser un asesino a sueldo en vías de jubilación y con un Alzheimer incipiente, pero la moral intacta. No quiere tomar partido en el asesinato por encargo de una menor víctima de trata sexual. Hugo se cree un profesional ajustando cuentas. Tráfico, Vincent Serra. No puedo seguir haciendo su trabajo por usted. ¿Quién es? Sois muy lentos para cogerles. Lo que les hicieron a esos niños, vosotros no estáis interviniendo. Mata a traficantes que se nos escapan. En paralelo, Guy Pearce es un agente del FBI que da palos de ciego en una macrooperación que pretende desmantelar la red de esclavitud que se intuye entre México y Estados Unidos. ¿Por qué no charlamos un rato? Sé que no estás bien. No tenemos tiempo. Olvidable entretenimiento para tarde de aire acondicionado en salas de cine. Quiero creer que eres un buen hombre, Vincent. Si no puedo acabar esto, lo harás tú. Pero deben ser castigados. ¿De qué lado quieres estar?